Sí, 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 sí. De hecho, ya te iba a decir, el próximo semestre ya iniciamos presencial también en la UNAM y ya quedé este, con David Pérez Esparza. Tenemos que presentar su libro de tráfico Sí, de armas. sí, Entonces, bueno, cierto. ya sabes que estás invitadísima, está en el panel y todo lo demás, pero bueno, ya. Muchas gracias. Ya nos veremos también físicamente. Sí, Pues seguro. bueno, los Lo dejo. presentaremos dos veces porque aquí también se va a presentar. Así que Sí, totalmente. Así es que Magda, en verdad, muchísimas gracias por asistir con nosotros y bueno, esta es tu casa y te dejamos obviamente la palabra. muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Muchísimas gracias a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Historia. Es un verdadero honor estar con ustedes. Para mí este día es muy especial porque prácticamente es la primera vez que me toca estar en la UNAM, con lo cual para mí pues esto es como un sueño, que ustedes no lo crean. Admiro muchísimo a todos los egresados de la UNAM, tengo familia que estudia en la UNAM, así que es un verdadero honor que me haya invitado Daniel y poder compartir con ustedes que son estudiosos de estos temas tan relevantes. Traje una presentación para compartir con ustedes. Si les parece bien, hagámoslo tipo charla más que clase y siéntanse con toda libertad, valga la redundancia, libres de interrumpirme si ustedes quieren hacer algo para que no se les vaya la idea. Hay un mecanismo aquí, como saben, en Zoom, en la parte de reactions, donde pueden levantar la manita, yo voy a estar pendiente, por si quisieran hacer alguna pregunta, o si deciden irla apuntando y hacerla hasta el final, también es válido, es como ustedes quieran. Entonces, voy a compartir una presentación que traje para ustedes. Déjenme a la diapositiva 1. Ahí estamos. Entonces, primero quisiera delimitar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Daniel cuando me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hablar a la UNAM y nos hablas de lo que hiciste en tu libro de cooperación internacional, de Iniciativa Mérida? Yo dije, no le quiero llamar Iniciativa Mérida, porque en ese entonces, cuando me hizo la propuesta Daniel, estaba la declaración en los medios de nuestro canciller Marcelo Ebrard, cuando dijo que la iniciativa Mérida estaba muerta. Entonces a mí me pareció como devastadora la aseveración y dije, wow, pues sí está muerta. Dije, no, pues no está tan muerta, porque lo que estoy viendo de lo que va a ser el entendimiento bicentenario, la verdad es que no me deja con mucha claridad todavía en qué líneas estratégicas y de acción va a bajar ese programa. Y yo lo que veo más bien son muchas similitudes de Iniciativa Mérida con el entendimiento bicentenario. Pero ahorita vamos a entrar en materia. Simplemente quería acotar que vamos a hablar efectivamente de cooperación internacional en seguridad en la relación bilateral México-Estados Unidos, pero específicamente acotado al periodo de estudio pues, en el cual yo me doctoré, porque hice una tesis sobre específico en este tema, y además fui observadora participante en este proceso porque fui funcionaria, servidora pública dentro de la Policía Federal en el área internacional, justamente operando los temas de Iniciativa Mérida. Así que de primera mano conozco lo que sucedía, el trato con los funcionarios norteamericanos, las tensiones que se generaban, las reuniones que hacíamos con Cancillería en el marco de justamente de este esquema bilateral que fue complejo y por eso quería acotarlo para decir, a ver, sí vamos a hablar de cooperación internacional en seguridad, pero no voy a hablar de la DEA, no voy a hablar de las visas, no voy a hablar de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el secretario de Cienfuegos. Específicamente me gustaría ir de lo general a lo particular y por supuesto, si surge alguna pregunta con relación a algún elemento clave que podamos ir relacionando con estos temas que estoy comentando, pues encantada de responderlo. Solamente acotar que la cooperación internacional de seguridad de la que vamos a hablar es policial, básicamente, porque los marcos teóricos que voy a abordar y de los cuales les voy a platicar
son básicamente para la cooperación policial, que es un tema además poco abordado. Yo espero que de verdad contribuya y abone a sus conocimientos y que cada vez haya más estudiosos en estos temas, porque en México son todavía escasos los investigadores que se han dedicado al tema específicamente de la cooperación internacional en seguridad y específicamente para el tema de la reforma policial. Entonces, el objeto de estudio será obviamente una parte, la iniciativa Mérida, pero en el contexto de lo que se hacía de cooperación para la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y posteriormente abordaremos unas líneas generales de lo que hay ahora y las similitudes de iniciativa Mérida, justamente con este esquema de entendimiento bicentenario que es bilateral. Bien, cuando hablemos de reforma policial, primero seguramente, no sé si alguien conozca qué sea específicamente la reforma policial, pero para que tengamos una idea, las reformas policiales son paquetes de políticas y de procedimientos que tienen que ver con el cambio hacia un mejor desempeño de las agencias. El tema, para que se den una idea con el tema de seguridad pública en nuestro país, cuando hablamos de seguridad pública, tenemos que pensar en el año 1995 en México. ¿Por qué este año? Porque estamos en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y en 1995 comenzaba la creación del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con lo cual, si hacemos cuentas de cuántos años llevamos en México coordinando en los 3 niveles de gobierno políticas de seguridad, pues son muy pocos, porque básicamente de 1995 a la fecha actual pues nos habla de todavía un proceso incompleto, nos habla todavía de que hay muchos retos. Y para que se den una idea, los procesos en Estados Unidos datan del año 1850, cuando comienzan los procesos en los departamentos de policía. Estamos hablando de esquemas federales, obviamente México eso tiene un esquema federal, los Estados Unidos también, y vamos a ver ahorita algunas de sus similitudes. En términos de los autores, bueno, cuando hablamos de autores para la reforma policial, uno de los, digamos, el papá de los estudios de la reforma policial es David Bailey. David Bailey hace un libro que se llama Democratizing Police Abroad, que quiere decir democratizando la policía en el exterior. Y es, ojo, para todos los interesados también, que quede constancia y que Daniel me diga, si ustedes ponen en el chat, mándenme tal libro, con todo gusto yo paso la bibliografía. David Bailey es un irlandés, entonces, que hace una serie de estudios sobre la reforma policial y cómo operan los esquemas de cooperación internacional para justamente la reforma policial. Y cuando hablamos de cooperación internacional, o de esquemas de asistencia para la reforma policial, básicamente pensamos en los Estados Unidos, porque ha sido el país, digamos, con mayores capacidades en términos de soft power, pero también en términos de hard power, pensando en las categorías analíticas en ciencias sociales de Joseph Nye, para poder dirigir mejor su política exterior y proyectar sus intereses nacionales. Con lo cual, una parte de los Estados Unidos, de su política exterior, ha sido estar presente, por ejemplo, en la Guerra Fría, en las zonas de influencia. América Latina no fue la excepción y lo sabemos evidentemente cuando se derrocaron una serie de regímenes en América Latina, en Chile, en Argentina, cuando existió la Escuela de las Américas, que era una escuela donde se profesionalizaban una serie, bueno, militares de élite, básicamente, que básicamente obedecían a los preceptos e influencia en términos de doctrina e ideología norteamericana de seguridad nacional. Y obviamente la reforma policial no fue la excepción. De hecho, los primeros procesos de reforma policial tienen lugar en América Latina con la ola de democratización. Este es en los años, fines de los años 80, cuando viene la ola de democratización. En Centroamérica, recordemos que
la reforma policial tenía que ver con desarmar a las sociedades. Tenía que ver con que los militares que habían participado en las guerrillas, por ejemplo en El Salvador, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, estaban en un proceso donde México tenía un papel muy protagónico en su política exterior, donde establecía negociaciones de paz. Entonces se llamaron La Paz se negoció a través de los acuerdos de Chapultepec, que fueron firmados en 1992 en México, y que la reforma policial entonces pasaba por que entregaran a los militares las armas y por la construcción de policías y departamentos de policía civiles. Este estudio de lecciones para la implementación fue del libro que yo les comentaba de Democratizing Police Abroad. Tiene más de 500 referencias porque además tuvo una financiación importante para que hubieran muchos investigadores relevantes involucrados y abarca lecciones muy importantes que dejó el estudio justamente de esta financiación de este estudio para entender qué efectos tiene la asistencia internacional en términos de si eso impacta a la reforma policial en los países. Y estamos hablando obviamente de que Estados Unidos siempre ha tenido en su agenda asistir específicamente a través del Departamento de Estado, a través de una agencia en específico que a ustedes les va a sonar el nombre USAID, de ayuda, y es un aparato importante, digamos, para desplegar el poder suave de los Estados Unidos a través de esquemas de seguridad. Y México no fue la excepción en este sentido. Entonces tomamos en cuenta todas estas lecciones para la implementación de estas reformas policiales de David Bailey. Existe otro autor importante para la reforma policial que es de la Universidad de Nueva York, que se llama Mark Bongard, y este autor básicamente lo que hace es identificar cuáles son los obstáculos con los que se atoran las reformas policiales en América Latina. Entonces, este autor nos habla que en América Latina, justamente en este periodo de los años 80, va comenzando un periodo de reformas, no solamente los departamentos de policía, es decir, no solamente reformas policiales, las reformas policiales van acompañadas de una transición en el sistema de justicia. Es decir, comienza un proceso hacia los juicios orales, pasamos de un sistema acusatorio a un sistema inquisitivo a un sistema de juicios orales. Y Wesley Scoggin, que es otro autor estadounidense que habla también sobre la reforma policial, nos dice principalmente a través de una serie de estudios en los departamentos de policía en Estados Unidos cuáles son los obstáculos con los que topan las reformas policiales. Y este autor nos va diciendo los principales problemas son los que hay al interior de los propios departamentos. Las inercias no siempre son externas a los factores de inseguridad. Tenemos que atender también cuál es la lógica de las organizaciones. Es decir, tenemos que conocer no solamente los factores externos, sino también los factores internos, cómo operan esas organizaciones, quiénes son los mandos. Principalmente las resistencias vienen en los mandos medios dentro de las policías para que se lleven a cabo ese tipo de reformas. Cuando hablamos también de reforma policial, es ineludible que si hablamos de reformas policiales en contextos democráticos, tenemos que referirnos específicamente a esquemas de rendición de cuentas. Y los esquemas de rendición de cuentas son las herramientas que ayudan a que se consoliden los cambios a nivel de mejorar el desempeño de los policías, pero que también haya esquemas en términos de rendición de cuentas en términos disciplinarios, es decir, cómo se procesa un policía que comete una falta a través de estos consejos de honor y justicia que hay en México, a través de estos procesos disciplinarios, y cómo funcionan también las áreas de asuntos internos, estas áreas de asuntos internos que todavía hay un reto muy importante para que se consoliden dentro de nuestro país y que empezó su edificación justamente en el año 2009. Vamos a ver de qué se tratan estos esquemas de rendición de cuentas y cómo mejoran entonces el desempeño. Y cuando hablemos de desempeño policial, tenemos que aludir
a, otra vez, a este autor, a John Bailey, a Samuel Walker, que son autores estadounidenses, pero también tenemos autores que han generado conocimiento importante en el Cono Sur, como Patricio Tudela, que ha estudiado principalmente organizaciones como los Carabineros de Chile, y nos habla obviamente de una parte importante del desempeño, cómo se mejora el desempeño de los policías. Y para ello, la Fundación Paz Ciudadana, que es a la que pertenecía Patricio Tudela, porque Patricio ahora está trabajando en IACA, que es la Organización de Inteligencia Internacional para intercambio de información y generar modelos de estudio, metodologías, etcétera. Nos habla de qué es esto del desempeño policial. Principalmente está referido en una de sus vertientes a la parte de la conducta policial. Es decir, cómo se comporta un policía cuando hace una detención, si no hay algún tipo de sesgo en términos de que haya una discriminación al hacer detenciones, y esto es muy visto, sobre todo en los Estados Unidos, porque si lo ponemos en términos de números, sabemos que quienes más sufren detenciones son en México, por ejemplo, la población joven. Como ustedes saben, en los estudios de seguridad hay un tema importante con la criminalización de los jóvenes, sobre todo en las políticas de seguridad. Y en los Estados Unidos, principalmente las poblaciones afectadas pues son los afroamericanos, que son quienes mayor detenciones han recibido, y que también ha sido un grupo de la población sujeto a abuso y a brutalidad policial también. O sea, para muestra, pues está el caso de George Floyd, obviamente con su homicidio y su posterior, bueno, ya hubo un procesamiento del caso, etcétera. Pero esto desembocó en un movimiento tan importante como lo que fue Black Lives Matter, ¿no? Y Black Lives Matter hoy sienta un precedente importantísimo para hablar de en qué cuarta ola de reformas policiales se encuentra ahora los Estados Unidos, y temas específicamente que no pudieron resolver desde los años 60. Y vamos a ver ahorita específicamente por qué. Bien, también tenemos, denme un segundo. Vamos a hablar entonces de las etapas del mantenimiento del orden en los Estados Unidos. Si hablamos de estas etapas, cuando hable yo de mantenimiento del orden, a lo que me voy a referir es específicamente le llaman en el Cono Sur policiamiento. Policing Studies tiene que ver con esto, como se traduce el mantenimiento del orden. Y básicamente en los Estados Unidos comienza en el siglo XVIII, abarca mediados del siglo XVIII a 1920, y en esta etapa es donde la corrupción y la política influencian los procesos de reclutamiento en la escala de la policía. Es decir, aquí no hablamos todavía de que había procesos, concursos de oposición, concursos transparentes para que hubieran un ascenso democrático de los policías a un sistema meritocrático como tal, para que ascendieran los policías. Simplemente funcionaba un poco como hoy funciona en América Latina, un poco el amigo era el que fungía como comandante de la policía, y lo designaba evidentemente pues autoridades más altas, o tenía que ver también con designaciones de los gobernadores de los propios estados de la Unión Americana. La segunda etapa del mantenimiento del orden tiene que ver con el año de 1920 a los años 60, y tiene que ver con un ideal de la profesionalización policial, sobre cómo las policías todavía no eran más bien, se manejaban con autonomía, no estaban sujetos a rendición de cuentas, se manejaban de manera insular, y la confianza en la policía obviamente se derrumba con el movimiento de los derechos civiles. Obviamente en esta imagen a quien vemos es a Martin Luther King, quien encabeza evidentemente el movimiento de los derechos civiles, y cuando vemos todas estas películas tienen que ver necesariamente con un actor importantísimo la policía, donde ejerce brutalidad policial específicamente contra este sector afroamericano que estaba luchando por tener derechos civiles. Recuerden las anécdotas sobre que la población afroamericana no podía ni siquiera subir a los autobuses, tenía que sentarse en la parte de atrás,
eran discriminados de una manera brutal y evidentemente las policías no rendían cuentas sobre todos los abusos que se cometían en contra de estas poblaciones. A partir justamente de los años 60 y de los años 70, viene un periodo prolífico con relación a las policías y el mantenimiento del orden en los Estados Unidos. Básicamente porque se le llama periodo científico, y se le llama periodo científico por una sencilla razón, porque entró en acción a auditar y a que las policías dejaran de ser cajas negras. Y cuando hablo de que las policías son cajas negras, quiero que se imaginen que las policías es como funcionan en México. Cajas negras que no dejan entrar autoridades, que no dejan entrar a la academia, que no dejan ni siquiera para utilidad propia como procesos de legitimación, no dejan entrar otros actores para asesorarlas, para auditarlas, no para conocer obviamente información sensible que sea privada, sino para aportar conocimiento técnico desde las universidades, desde consultoras. Lo que sucede justamente en este periodo en los Estados Unidos es que se abre, y al abrir tú una organización específicamente como la policía, creas procesos de legitimación hacia el exterior con los ciudadanos, porque deja de haber secrecía en sus procesos de operación. Hay transparencia, hay rendición de cuentas, se sabe lo que está habiendo y empiezan a surgir justamente en estos años 70 los modelos específicamente de policía. Y estos modelos de policía, el primero que surge es el COP, que es el Community Oriented Policing, que básicamente es el modelo de policía comunitaria como se le conoce en América Latina. Y este modelo de policía comunitaria tiene que ver con establecer relaciones con la sociedad civil y relaciones fuertes en términos de que es como, lo entenderíamos como un policía de barrio. Conoce quiénes son los habitantes de toda la cuadra, cómo se llaman las familias, van generando relaciones de confianza fuertes y eso evidentemente va generando confianza evidentemente en la policía. Obviamente los delitos se denuncian a través de ellos, se van implementando mejoras y hay un esquema también colaborativo entre la ciudadanía y la policía para la creación de seguridad. Este modelo ha sido implementado, por ejemplo, en Querétaro, para quien quisiera estudiar un poco más a fondo, y funcionó con éxito. De hecho, Querétaro es una entidad muy interesante porque tiene índices muy buenos de seguridad. Llevan una carrera aproximadamente de 15 años haciendo reformas policiales al interior del estado y se podría decir que tiene experiencias interesantes de estudio para ver qué funciona y cómo se puede trabajar y cómo mejorar la confianza de las policías con la ciudadanía. Otro de los modelos importantes es el POP y es el Problem Oriented Policing, que básicamente es un policiamiento orientado a problemas, donde estamos hablando de generar evidencia fáctica, una policía, es un modelo gerencial, básicamente, para que en vez de que tengas modelos reactivos o de reacción ex post, sea básicamente ex ante, y ex ante quiere decir modelos de prevención específica basados en evidencia. Entonces requiere que las agencias de policía estén identificando qué es lo que funciona en el largo plazo de estar trabajando con las comunidades. Y estos modelos de policía, pues hoy por hoy siguen operando, dependiendo de cuál es el modelo que prefiera cada estado de la Unión Americana. En Estados Unidos, pues evidentemente como hay un federalismo, hay más de 1,500 departamentos de policía. Eso hace que no todos manejen los mismos procesos homologados. Hay estándares y pisos comunes sobre los cuales se llevan a cabo las operaciones. Y esos estándares y policías comunes se han llevado a cabo a través de organizaciones como certificadoras que se llaman, una de ellas es CALEA, que es CALEA en inglés. Otras son asociaciones académicas de policías y foros donde se van compartiendo estándares y mejores prácticas. Y para que entiendan lo que es un estándar es un piso común para que en la operación una policía sepa cuáles son los procesos o una especie de manual de procedimientos y operaciones para que un policía tenga idea de qué es lo que debería hacer conforme a cada cosa respecto, por ejemplo, al uso de la fuerza, respecto a cómo debes tratar si tienes un
una situación con una persona que tenga una discapacidad mental y que tenga un arma en la mano, por ejemplo? ¿Cómo deberías disuadir a una persona que tenga este tipo de problemas? Y bueno, eh, entonces llegamos básicamente a la definición de cómo podemos entonces, cómo entendemos entonces qué es policía. Policía, nos dice John David Bailey, perdón, son instituciones policiales únicamente, pero también son instituciones de justicia criminal o la función de seguridad general de la sociedad. Y uno de los retos más importantes que debemos sacar, sobre todo de la narrativa en la cual estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en México, yo les diría, y siempre se los digo también a mis alumnos, los que estén interesados en entender lo que pasa con los policías o en estudiarlas desde una perspectiva histórica, salgan un poquito de la narrativa que tenemos en nuestros medios porque no nos ayuda. Los medios se han encargado también de construir una narrativa sobre los policías que no les ayuda, no contribuye a la seguridad, y debemos entender cuál es su papel en México, tanto histórico como cuál ha sido su función a lo largo de, pues por lo menos del siglo pasado, para entender, con los 71 años del PRI, para entender qué es nuestra policía. Porque muy poca gente y la propia narrativa de los medios no ayuda a que entendamos cuál es el papel que tiene tan importante la policía en las democracias, aunque no seamos una democracia consolidada en nuestro país, y cuál es el papel que debería cumplir específicamente en una coyuntura en la cual está la construcción de una Guardia Nacional, supliendo una Policía Federal, pero también donde las policías locales tienen muy pocas capacidades para operar, falta mucho para fortalecerlas, y donde evidentemente hay un mayor involucramiento del sector militar en funciones policiales, lo que evidentemente tiene un impacto importante en el propio régimen democrático. Y vamos a ver por qué. Los departamentos de la policía, como las universidades, las corporaciones privadas y las grandes burocracias, son lo más difícil de cambiar. En términos de que si ustedes hoy fueran funcionarios de gobierno y les dijeran, ok, vamos a elaborar una política pública para mejorar la seguridad del país, ¿por dónde empezarían? ¿Por dónde empezarían sabiendo que nuestra policía es de las policías de las peores del mundo, en términos de que los propios mexicanos no confían en nuestras autoridades? En muchos casos, por supuesto, han estado coludidos con el crimen, pero también hay que atender a la policía como sujeto social en términos de cómo surge en México a partir de la Constitución de 1917, para que se den una idea, en los temas de profesionalización a los policías que iban a ser las policías investigadoras, se les pedía como requisito que fueran abogados, pero a las policías que iban a ser las policías cercanas a los ciudadanos, las policías de proximidad, se les pedía únicamente que tuvieran la primaria terminada. Entonces, eso creó un desbalance de profesionalidad importante que hizo evidentemente que las policías investigadoras fueran las que fueran, digamos, más bien fueran, perdón por la redundancia, fueran las policías, digamos, más profesionalizadas, y que se dejaron la policía de proximidad básicamente abandonada. Tenemos que entender también en México que nuestras policías establecieron una relación codependiente con el régimen, en términos de que en los 71 años del PRI, nuestras policías eran funcionales al régimen, no había mecanismos de revisión de cuentas. De hecho, hasta 1995 podemos hablar de que en la ley establece una definición de seguridad pública, imagínense, hasta 1995. Como les decía, en ese año también se creaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al tener una relación funcional el régimen con que no había mecanismos para el ascenso en la profesionalización democrático, no había concursos de oposición, no había mecanismos de revisión de cuentas, pues se fue creando una policía como la que existía en la primera etapa de mantenimiento del orden de los Estados Unidos, una policía autónoma que tenía sus propios procesos de decisión, sin estar sujeta a rendición de cuentas y funcional al régimen. Y cuando hablo de que era funcional al régimen, era que
Obviamente, si paraban a un gobernador porque estaba emborrachándose, evidentemente no iba a ser sujeto de derecho ni de proceso, porque era el gobernador. Como saben, nuestro régimen está construido y conservamos viejas prácticas clientelares y de compadrazgos. Entonces, eso no ha ayudado también a que tengamos esquemas de cómo deberían funcionar las agencias de seguridad en contextos democráticos y profesionalizados. Bien, ¿en qué aspectos contribuye la policía a la democracia? Pues la policía, primero, satisface las necesidades de los ciudadanos y sirve a los intereses de los gobernados, no del gobierno. La policía también debe rendir cuentas al entramado jurídico y legal, a proteger los derechos humanos. Debe ser transparente, como les decía, en sus actividades, en su rendición de cuentas de manera regular y sujeta a observación y también, obviamente, a responsabilización. Y con ello llegamos al centro de qué es lo que debería ser una policía. Es decir, el centro de la reforma policial debería ser la reforma democrática. Estos 4 elementos y obviamente aplicados a la función policial. Obviamente que respeten derechos humanos, rindan cuentas, que sean transparentes y que sirvan a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto, que eran las reformas policiales. Y cuando hablábamos de los procesos históricos en los cuales se inscriben estas reformas policiales, hablamos que en América Latina vienen hasta la ola de democratización de fines de los 80 y de los años 90. Hablábamos de Centroamérica y antes, obviamente, del fin de las dictaduras y también de procesos importantes de reformas policiales en el Cono Sur, tanto en Chile como en Argentina. Esto me lo voy a saltar porque básicamente es de desempeño policial. Solamente para decirles, cuando tratamos de medir el desempeño de una policía, no se refiere a la parte de la profesionalización. Y aquí quiero ser muy enfática con el discurso la narrativa que se ha creado en los medios de comunicación y también por parte de la clase política. Normalmente la clase política, cuando vienen las campañas electorales, lo primero que sale a decir un gobernador de su campaña es: voy a tener una policía mejor porque voy a tener una policía profesionalizada. Y entonces deberíamos asumir que si tienes una policía profesionalizada vas a poder combatir la inseguridad, lo cual es falso. Y es falso porque la profesionalización de la policía no incide de manera sustantiva en bajar los índices de los homicidios dolosos, por ejemplo, en bajar los índices de inseguridad. La medición básicamente del desempeño es multidimensional y los indicadores tradicionales han sido limitados, sobre todo porque lo que se le pide a los policías cuando hay coyunturas específicamente de inseguridad y suben los homicidios dolosos, lo primero que se le pide es: tienes que salir a la calle y caiga quien caiga. Ahorita hay una película, hay una serie importante en Netflix, así como la de Presunto Culpable, está otra de secuestro, no recuerdo ahorita cuál es su nombre, por ahí me dicen un rato. Pero justamente habla de que cuando hay estas coyunturas de inseguridad, se les pide a los policías: tienes que cumplir con una cuota, y esa cuota van a ser 15 arrestos, sea de quien sea. Y entonces estamos hablando de medidas punitivas y medidas que criminalizan sobre todo a la población joven y principalmente a la población masculina. Hablamos también de estos indicadores tradicionales y limitados como los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia. Esto ha cambiado ya sustantivamente, pero básicamente era la manera en que se medía el desempeño. Hoy el desempeño, si queremos hablar de qué tan eficaz en términos de resultados, qué tanto resultado de una policía, tenemos que hablar de la calidad en el desempeño del servicio policial, de la evaluación de las políticas públicas y de sus programas. Y obviamente apegados a los estándares de conducta que han sido creados por la Organización de las Naciones Unidas en términos de protocolos de uso de la fuerza, en términos de llevar a cabo el debido proceso en el sistema de justicia. Y obviamente la policía también debe responder a nivel interno y a nivel externo. ¿Cuál es la ventaja de lo que sucede en los departamentos de policía estadounidenses a diferencia de los mexicanos? Que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue el asesinato de George Floyd, la policía de Memphis responde de manera de corporación, además del inculpado del homicidio. Es decir, hay sanciones pecuniarias, hay sanciones financieras importantes
Para todo el departamento de policía, si hay un incumplimiento por parte del policía a nivel individual, pero también responden a nivel de la corporación. Y eso nos habla ya entonces de una preocupación importante de la organización por profesionalizar a sus policías, pero también con el cumplimiento de todo lo que se va a pedir, porque si no, obviamente se quedan en bancarrota los departamentos policiales. Eso no sucede en México. En México normalmente la responsabilización es a nivel individual y no de la corporación, como ustedes saben, cuando han habido casos importantes de abusos policiales. Entonces, el desempeño policial lo deberíamos entender entonces como conductas indebidas, como mala conducta, como temas de corrupción, pero tiene que ver específicamente con climas laborales y con cultura de la organización, es decir, la calidad de atención que da un policía a los ciudadanos, las faltas disciplinarias, el abuso de la fuerza, la brutalidad policial. Y cuando hablemos de rendimiento policial e institucional, vamos a hablar de criterios de eficiencia y de eficacia. Recuerden nada más que a nivel administrativo, cuando hablamos de criterios de eficiencia, quiere decir en una organización hacer más con menos recursos. Y cuando hablamos de eficacia, se refiere específicamente al cumplimiento de metas de la organización. Entonces, en cuanto a la práctica policial, se refiere a la inobservancia de principios, la no discriminación, el buen trato al ciudadano y la calidad del servicio. Y aquí hablamos de una cosa importante, y es el tema de la cultura de la legalidad. Es decir, que si hay una detención, evidentemente se va a acatar la sanción que tiene el policía y no va a pedir una mordida en términos de corrupción. Pero el ciclo que tenemos lamentablemente en México es que tenemos una corresponsabilidad entre el ciudadano y el policía. Es decir, el ciudadano también alimenta el ciclo de la corrupción. Si tenemos jóvenes que se van, digamos, a un antro y salen borrachos y no pasan la prueba del alcoholímetro, pues van a tratar de sobornar al policía. Y todos hemos escuchado la lamentable frase de tú no sabes quién soy yo. Y eso, pues obviamente, por eso hay miles de TikToks y miles de ejemplos y estudios de sociología que han documentado cómo son este tipo de prácticas que venimos cargando con temas de herencia colonial para charolear, para usar esta palabra, para decir yo soy diputado, a mí no me puedes hacer nada, o yo tengo ciertos privilegios y prerrogativas para no cumplir la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que prevalece lamentablemente, que no hay una cultura de legalidad en nuestro país y que tenemos entonces una serie de policías que se van marginando como un sector aparte de la sociedad. Y para esto hay estudios importantísimos antropológicos de Elena Saola, que es una estudiosa de la policía como sujeto social, y también de María Eugenia Videgaray de la Universidad de Guadalajara, que documentan con una claridad y una lucidez espectacular justamente cuál es el problema nodal de las policías, que están discriminados, y eso está desde la propia ley, desde el artículo 123, apartado B, porque justamente si un policía gana un juicio, no hay manera en que se le reinstale, y eso viene a partir de la reforma de 2009, cuando vino las reformas constitucionales, cuando surgió la ley de la Policía Federal, la reforma del sistema de justicia, y entonces hay tesis enteras de juristas espectaculares sobre específicamente este artículo 123, apartado B, y específicamente cómo afectó a las policías. Ahorita vamos a hablar de los exámenes de control de confianza, que es un elemento también importante, pero simplemente para que se lleven estas referencias de María Eugenia y de Elena Saola, quienes han documentado cuáles son las miradas de los policías, ¿no? ¿Cómo son estas miradas sociológicas? Hay ahorita, de hecho, una serie también importante, se llama Cops o algo así como Policías en Netflix, que está interesantísima. Habla sobre una pareja que son policías, son oficiales segundos de la policía de la Ciudad de México, cómo es su vida, cuáles son los retos a los que se enfrentan, cómo tienen que comprar sus propios chalecos, sus propias botas, sus uniformes. Se les da escasísimo entrenamiento y se les pide absolutamente todo, y prácticamente tienen que atender hasta partos, ¿no? Porque se les llama, son discriminados por la sociedad,
Es decir, tenemos un tema importante que se discute poco, pero que ahí está, sobre cuál es la situación de los policías. Se habla nada más de los sueldos, de cuánto ganan, que ganan mucho más en el norte, en Sonora, en Chihuahua, pero no se habla justamente de una mirada mucho más holística y sobre todo sociológica, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en algo tan básico como la educación de los niños, una frase que dicen las mamás de si te sigues portando mal te voy a llevar con el policía, pues ya nos habla del poco respeto que se tiene en este país por esa autoridad, ¿no? Hablamos de una policía, por ejemplo, de la Real Policía Montada de Canadá. Es una policía que tiene respeto, tiene nada más 130 años. Una película de policías, gracias Gerardo Domínguez, buenísima, por favor véanla, porque justamente retrata y que me parece que es importante que ustedes que están tan jóvenes conozcan, seguramente ya la conocen, pero que no caigan simplemente en la subjetividad de seguir nada más la narrativa construida en los medios de el abuso y la corrupción y los policías son los malos y entonces los ciudadanos sí son los buenos. No, hay un círculo vicioso. Tenemos que mirar con pinzas y analizar por partes todos los elementos para tener miradas mucho más ricas y mucho más holísticas. Entonces, ¿cuáles son estas lecciones para que arribemos entonces a la cooperación internacional de las que nos habla Bailey, que es esta foto que hay aquí, que escribe un libro que se llama Governing o Gobernando la Policía de David Bailey? Primero, hay que tener una articulación entre conexión de objetivos y acciones, es decir, es muy difícil medir la labor policial. ¿Por qué? Porque hay poca evaluación, porque se requiere un Estado de Derecho. Y la policía en América Latina ha fungido como un medio de control político, no como un medio para proteger a los ciudadanos. Y eso es una parte importantísima. Tiene que haber un liderazgo, obviamente, comprometido de la alta dirección. Es decir, los policías en las partes de la escala jerárquica superior tienen que tener un compromiso con que cambie la policía. El problema es que las reformas de la policía en México, cuando hablamos de la reforma constitucional en 2009, los únicos que no estaban presentes en la reforma eran los policías. Entonces, a la policía básicamente, cada que hay un sexenio, al no ver una política pública de largo plazo, al policía le vas cambiando la jugada cada sexenio con cada administración. Cuando estaba la Policía Federal, les decían que iban a tener un nuevo himno, pero imagínense que antes de que fuera Policía Federal, era la Policía Federal Preventiva y tenían otro himno. Entonces tú les vas cambiando a una persona durante 30 años, cada 6 años su himno, con lo cual no vas generando espíritu de cuerpo en la organización, le vas cambiando el uniforme y le vas diciendo, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque el que manda es el jefe y es el todopoderoso sistema presidencial que acaba teniendo incidencia en todo lo que hacemos en el régimen, en la construcción de políticas y obviamente en la construcción de soluciones también de seguridad, para que veamos todos los nudos donde se atora nuestra inseguridad que tenemos en el país. Entonces, las presiones por el combate al crimen elevan la resistencia institucional y la impaciencia política. Pues como les decía, a los policías se les piden hoy 15 arrestos, sales a la calle y te pido 15 arrestos. A ver cómo los cumples. Oiga, y si son inocentes, pues ni modo, ya averiguamos después. Por lo pronto vamos a tratar de mantener tranquila a la ciudadanía, ¿no? Otra de las lecciones clave, la clave es la gerencia como medio de cambio, no es nada más la narrativa de la profesionalización es lo que nos salvará a todos y es como cambiaremos a México con mejores policías. Pues no, la profesionalización solo es una pequeña parte de la reforma policial. A los policías se les tiene que llevar a hacer lo que se les pide, a tener entrenamientos, a tener promociones, a mejorar sus condiciones de vida, a que tengan supervisión, a que se investiguen sus rutinas, a que haya un acompañamiento, procesos de mentoría para acompañarlos en su proceso. Un policía no se hace en 6 meses, como es el entrenamiento. Si ustedes decidieran alistarse ahorita en la policía, tardarían 6 meses en ser policías. Como estudio sociológico, a lo mejor hasta vale la pena ver de qué se trata para alguien que quisiera andar en una tesis sobre esto. Cambios de la cultura de la organización, pues esta cosa es también importantísima. Si cada 6 años con un nuevo presidente cambiamos de política, ahora imagínense a nivel de Estado, de entidad federativa, cada gobernador tiene su estilo. Ahora imagínense a nivel de presidencia municipal, cada 3 años cambia el líder de un policía en una presidencia municipal. Bueno, ahora ya hay reelección a nivel local, pero no siempre sucede. Incorporar valores en la estructura de la organización. Esta parte es importantísima. ¿Qué valores? Pues valores éticos,
pero no solamente que se los enseñas en la profesionalización. Tú a un niño, tú no creas un profesional o un universitario ético nada más porque fue a la UNAM o nada más porque fue al Colegio de México, no nada más porque fue a, qué sé yo, estudió en Flax o en el CIDE. Pues no, eso viene obviamente de una formación, pero viene también de su casa. Es decir, no formamos policías profesionales solo por el hecho de entrenarlos al vapor 6 meses. Es todo un procedimiento a lo largo de toda su carrera. Hablamos también de que el comportamiento policial no cambia nada más porque se reestructuran las policías formalmente ni porque reciben más presupuestos. Que los recursos materiales, que son, todas estas son, les voy a dejar la presentación, son al final medidas que son de tipo administrativo, pero que está comprobado porque se ejecutaron en diversos países a través de la experiencia de cómo funcionan los esquemas de cooperación internacional para la reforma policial. Lo importante que les decía, la aceptación de todos los rangos en la policía de la reforma, el cambio del comportamiento. Un policía en México no va a cambiar a menos que vea en su propio interés hacerlo. ¿Por qué un policía tendría que cambiar en México si gana 7,000 pesos? ¿Cuál es el incentivo que tendría un ser humano para cambiar y ser mejor en sus servicios si gana una miseria? Si tiene que ponerle gasolina de su propio sueldo a su patrulla. Si se le poncha la llanta, tiene que ir a un lugar para cambiar y ponerlo de su propio sueldo. Si las botas que tiene las tiene que comprar él. Es decir, no equipamos lo suficiente. El Estado tiene una deuda importante con sus policías. Evaluar programas con resultados de largo plazo para no impedir la creatividad organizacional, aumentar el contacto entre policías y ciudadanos. Pues esto existe, pero no todavía en gran escala como existe en otros departamentos y en otros policías. No me voy a detener mucho para explicar esta herramienta de sistemas de intervención temprana, que tiene que ver con los esquemas de rendición de cuentas, solamente para decirles en los años, a fines de los 90 y principios del año 2000, había un actor muy importante que se llama Rudolph Giuliani. La policía de Nueva York se empieza a implementar este sistema de intervención temprana, que son Early Warning Systems, donde hoy se implementan, por ejemplo, en Querétaro. Sí, Amelia, tenías la mano levantada, Amelia. ¿Me quieres hacer una pregunta? No, disculpe, lo activé por accidente, estaba tratando de ver el chat, perdón. No hay problema. Entonces, solamente para decir que esta herramienta, para lo que sirve, estos sistemas de intervención temprana, sirven para detectar si un policía está, por ejemplo, cometiendo detenciones y todo está documentado en contra de población afroamericana, se le manda de nuevo para profesionalizarlo y para ver qué es lo que está sucediendo con este elemento. Si tenemos este tipo de políticas de prevención y de seguimiento de los elementos policiales, evitamos que el Departamento de Policía de NYPD acabe pagando multas millonarias porque resulta que cometió un abuso de la fuerza y un homicidio imprudencial, por ejemplo, de una persona afroamericana. Entonces, estos sistemas justamente para lo que sirven es para medir el desempeño del policía, para saber cómo es su conducta, si no tiene sesgos en términos de las detenciones que hace, o a lo mejor no es población afroamericana, a lo mejor puede ser población latina. Pero para eso es para lo que sirve, porque las implicaciones de lo que se hace en la seguridad tiene que ver con la legitimidad y, como les decía, es individual a partir de reportes de desempeño del propio oficial, pero también de la corporación, porque las corporaciones son vigiladas a través de procedimientos de quejas ciudadanas. Hay un esquema en donde la sociedad civil participa de manera activa con sistemas de quejas para que la policía obviamente esté vigilando qué es lo que hace, los ciudadanos, perdón, vigilen qué es lo que hacen sus policías, a quienes detienen, cómo se comportan, qué tipo de servicio es el que están dando. Entonces, básicamente el servicio policial en América Latina es que la policía ha sido como parte de un estado patrimonialista y clientelar. Tenemos esquemas de retorno a la militarización, tenemos una débil cultura en lo social y en lo político, tenemos un déficit de información cualitativa de las instituciones de seguridad. Sí tenemos mucha información que, por ejemplo, sale en todas las maneras, que sale información que provee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre homicidios dolosos, feminicidios, delitos, es decir, información cuantitativa, pero no hay producción en el país de información cualitativa
sobre el desempeño de los policías, sobre cómo se aplica específicamente lo que aprenden en la función policial. También hay una deficiente profesionalización y capacitación, hay ausencia de mecanismos efectivos de revisión de cuentas policiales y lo más importante, el ciclo que reproduce también la inseguridad es la falta de confianza ciudadana y esto se refleja en los altos índices de cifra negra que tenemos en nuestro país, como ustedes saben. En términos de paradigmas de seguridad, algo que debe llamarles la atención a ustedes como estudiantes. Las secretarías de seguridad en las entidades federativas se llaman secretarías de seguridad ciudadana, pero el enfoque de seguridad ciudadana es un enfoque que surge en los años 90, principalmente en el Cono Sur, en oposición a las dictaduras. Entonces, hoy incorporamos el nombre de Secretarías de Seguridad Ciudadana en las entidades federativas y no de seguridad pública. Es decir, si tú tratas de buscar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos seguridad ciudadana, no lo vas a encontrar. Solamente vas a encontrar que el artículo 21 alude al artículo 21 constitucional respecto a una definición de los valores que debe tener la policía, sobre que es una facultad concurrente en los 3 niveles de gobierno, la seguridad pública, etcétera, pero no alude a la seguridad ciudadana. Y básicamente la seguridad ciudadana, como les decía, alude a un enfoque que es antropocéntrico. Quiere decir que la persona está en el centro y que no alude a un enfoque estadocéntrico donde la principal función de la seguridad pública era el orden y la paz pública. Ahora lo más importante va a ser colocar a la persona humana en el centro. La incorporación en nuestra legislación de los derechos humanos del principio pro homine, como le llaman los juristas, tiene que ver con una visión transversal de los derechos humanos en todas las políticas en nuestra legislación en México y entendiendo la seguridad como un derecho que es inalienable, quiere decir que es intransferible. Y esto va a incluir a los ciudadanos como sujetos activos en la construcción de soluciones de seguridad. Esto no voy a entrar aquí en materia porque alude principalmente a qué protege la seguridad nacional, qué protege la seguridad pública y qué protege la seguridad humana. Si entendemos la seguridad ciudadana, tenemos que entenderla como un hijo de la seguridad humana. Simplemente les voy a dejar este cuadro para que ustedes entiendan de qué se trata, pero lo que vemos específicamente es que en los periodistas y en los medios de comunicación se usa de manera indistinta seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y obviamente ya no llegamos a la humana, pero sí se utilizan de manera indistinta y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque seguridad nacional, aquí lo que vemos, ¿qué protege la seguridad nacional? Estado e instituciones clave del Estado. Soberanía e integridad territorial, democracia y libertades individuales. Y aquí, justamente en esta parte de este cuadro, es donde cabe la seguridad interior. Recordemos que la seguridad interior está referida a la protección de la continuidad de las instituciones democráticas en nuestro país, ya que no se obstaculice ese proceso. La seguridad pública es lo que opera a través del artículo 21, que es proteger las propiedades privadas, la seguridad personal, los bienes personales, el Estado de Derecho, y obviamente a través de cuáles son los temas clave, tráfico de drogas, instituciones débiles y las formas de amenaza, principalmente a la seguridad pública, han tenido que ver con violencia e intimidación en espacios públicos por pandillas, violencia doméstica, corrupción e impunidad, y descuido de derechos humanos y civiles por parte de oficiales. Seguridad pública en México. No me voy a detener tampoco aquí, me voy a ir un poquito más rápido, ya se nos había contado esto. 1995, ubiquemos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su creación. Hablamos prácticamente de 26 años en materia de seguridad pública, lo que es muy poquito, no más de 26, son 20, 30, sí, 37 años básicamente en el recorrido mexicano en materia de coordinación de políticas de seguridad, lo cual todavía es muy poquito. El tránsito de todas estas policías, para entender un poco qué hay. En 1995, justamente en este periodo, vino un aumento de las tasas delictivas.
en nuestro país. En 1980 y en 1994, la incidencia delictiva presenta un crecimiento en el fuero común del 102% y del fuero federal en 286%. Y el diagnóstico del secretariado evidenciaba rezagos importantes en las instituciones policiales, porque Cedillo manda a hacer un estudio muy importante sobre la profesionalización policial que arroja resultados devastadores. Obviamente se diagnosticaba el tema de la diabetes como el problema número uno de nuestras policías, su baja profesionalización, la instrucción escolar básicamente de primaria. Entonces, nos habla ya de el deterioro de las policías, y esto con Ernesto Zedillo. En cuanto al crecimiento de la actividad delictiva, pues se empieza a ver el enfoque territorial de organizaciones criminales, obviamente de control de embarques, de rutas de tránsito, bodegas y puntos de entrada a Estados Unidos, aumentando la capacidad de reclutamiento y de corrupción. Obviamente todos ustedes saben que a partir del 11 de septiembre se reduce la capacidad de Estados Unidos para internar drogas, que cambian los paradigmas de seguridad. 2 años después, es decir, en 2003, se crea Homeland Security. Hay delitos asociados que financian también las operaciones de los cárteles, estrategia mediática del crimen organizado también para magnificar su capacidad de operación y crear obviamente una contracultura del delito. Y obviamente la seguridad pública, pues estamos hablando de la Agencia Federal de Investigación, de los cambios que ha tenido las instituciones de seguridad pública en nuestro país. En el año 2000 se crea la SSP Federal. Fue la primera policía diseñada para instrumentar políticas de seguridad pública a nivel federal. En 2001 se crea la AFI dentro de la entonces PGR o Fiscalía, y desaparece la Policía Judicial justamente por los escándalos de corrupción que había. Y quedaban en el pendientes en el Congreso las iniciativas de reforma en materia penal y de seguridad. Y la reforma de la Policía Federal obviamente viene con Felipe Calderón, producto de cambios y fusiones en varios decenios. El nombre de la PFP se mantuvo hasta la publicación de la Ley de la Policía Federal, y viene hasta 2009, que viene la creación justamente de la Policía Federal, y un año después el reglamento, en el año 2010. Ya saben quién es Genaro García Luna, y él saca un libro donde años antes, donde ya hablaba de esta narrativa que se empieza a construir desde el sector seguridad. No pierdan de vista que la seguridad pública con Felipe Calderón se volvió en el eje de la política presidencial. Entonces, como nunca antes, se tiene un presupuesto sustantivo para operar los temas de seguridad, con una estrategia sumamente agresiva que se llamó The Kingpin, como ustedes saben, para hacer el descabezamiento de los líderes de las organizaciones criminales. Y obviamente viene el tema aquí de la iniciativa Mérida, que obviamente surge en Mérida, Yucatán, a solicitud del presidente Felipe Calderón. Se le pide al presidente Bush que haya una cooperación en la relación bilateral mucho más profunda, en vista de cómo se estaba obviamente desbordando el tema de la inseguridad y la actividad de los cárteles en el país. Básicamente este era el modelo de la Policía Federal. Tampoco me voy a detener mucho aquí, simplemente para decir cuáles son los elementos más visibles en los que tuvo que ver la iniciativa Mérida, justamente en la parte policial. Primero, que tuvo que ver con la parte de profesionalización. Cuando empieza Felipe Calderón su sexenio, habían 6,000 policías reclutados nada más, y el sexenio termina con 37,000. Eso significó un esfuerzo importantísimo y un área, una ventana de oportunidad importante para la iniciativa Mérida, que fue visualizada también por los Estados Unidos, para que vinieran a dar aquí entrenamiento en diversas áreas de la Policía Federal y para todas las divisiones. ¿Qué fue o cómo podemos decir si realmente la iniciativa Mérida tuvo algún efecto en la Policía Federal o en la parte de la asistencia internacional para la seguridad policial? Sí hubo un aumento de las capacidades técnicas y operativas de la policía, sí incidió en ello, pero básicamente el mayor presupuesto vino de México, no vino de la iniciativa Mérida. Cuando realmente nosotros echamos números a lo que significó la iniciativa Mérida, nos acabamos dando cuenta que la mayor cantidad de presupuesto la puso en México. Hubo una infraestructura importante, como nunca antes. Lo que sí hay que recalcar
del sexenio de Calderón, nunca antes se le dio importancia a la policía como en este sexenio. Específicamente a cuál policía, pues a la Policía Federal. Las policías no tenían ni estaciones, bueno, ni casilleros donde pudieran dejar sus cosas. Esta foto que ustedes ven abajo, hoy es de la Guardia Nacional, pero esta foto es Contel, es el centro de mando de la Policía Federal, de donde salían todos los operativos para el combate a Michoacán, a el Bajío, es el centro de donde salen todas lo que se llamaban las fuerzas federales de la Policía Federal, y hoy obviamente está en manos militares, en manos de la Guardia Nacional. Entonces, lo que pasaba con la reforma dentro de la policía y lo que pasó que fue que se descontroló, había un proceso de construcción de una gran policía que aumenta en solo 3 años de 6,000 a 37,000 personas. Imagínense lo que es eso en términos de proceso del capital humano que tenías que tener para entrenar, para reclutar, para realizar exámenes de control de confianza a todos estos elementos de la policía. ¿Qué es lo que sucede con la reforma? Pues básicamente la reforma estuvo centrada en una estrategia de profesionalización y de capacitación al interior de la policía. Se buscaba tener criterios de homologación nacionales para el ingreso, permanencia y profesionalización en los 3 niveles de gobierno, para Policía Federal, Policía Estatal y Policía Municipal. Se crearon perfiles de puesto. Imagínense que no había ni perfiles de puesto en la policía antes de Calderón. Eso era terrible. Y se hacen procesos sistemáticos de operación y lo que quedó pendiente, evidentemente, fue crear estándares y mejores prácticas y desarrollo de mecanismos para su cumplimiento. Para quien no lo sepa, el Sistema Integral de Desarrollo Policial, que simplemente es un nombre para llamar la estrategia de profesionalización de esta Policía Federal, pero fue lo que se construyó en la narrativa cuando veían ustedes los pósters de los policías. Bueno, ahorita no se acuerdan porque ustedes estaban muy chicos. Ustedes ahorita tienen 19 años, obviamente. Ustedes tenían 9 años, obviamente no se van a acordar. Pero se vendía un nuevo modelo policial y era una reforma llevada a cabo en diferentes frentes y los exámenes de control de confianza, el problema es que estaban atados a este sistema integral de desarrollo policial y ahorita voy a decir por qué. La estrategia de profesionalización básicamente nos hablaba de vender como la panacea que ahora sí los policías iban a tener un servicio profesional de carrera de policial. Es decir, iban a tener evaluaciones de control de confianza. ¿Todos saben aquí lo que son las evaluaciones de control de confianza? Nada más que me pregunto para los alumnos. ¿No? Ok, las evaluaciones de control de confianza están establecidas dentro de la ley del Sistema Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta semana vale la pena que lean todo ese marco normativo. Yo sé que les va a dar un poco de flojera, pero de verdad, si quieren entender cómo está la normatividad de su país, para lo que pasa con los policías, porque también los hacen los militares, también los hacen iba a ser, porque vi el nombre de aquí, de una persona de aquí, pero principalmente las fuerzas de seguridad, todas por ley tienen que hacer exámenes de control de confianza. Y estos exámenes significa que yo, Magdalena, mañana me hablan y me dicen, oye, pues tú quieres entrar a ser policía, te van a hacer un examen toxicológico, es decir, un examen de orina, un examen de sangre. También me van a hacer un examen, una entrevista a profundidad, exámenes psicométricos, una entrevista con una psicóloga que va a durar 3 horas, y también van a ver todos los bienes que yo he hecho a lo largo de mi vida, es decir, una entrevista de entorno socioeconómico, donde van a revisar mis hipotecas, lo que yo debo, si tengo algún crédito con el Palacio de Hierro o con Liverpool. Y todo esto en conjunto es lo que determina si una persona es apta o no es apta para pertenecer a las fuerzas de seguridad en el Estado mexicano. Hay mucho, ¿cómo les diré? Estos exámenes de control de confianza para muchas cosas sí han funcionado, pero también en términos reales para la parte de la profesionalización no. ¿Por qué? Porque desde el Plan Nacional de Desarrollo se establecía que el desempeño se iba a medir a través de los exámenes de control de confianza. Y un examen de control de confianza no estaba vinculado con el área de carrera policial. Ese fue uno de los problemas. Es decir, si yo tengo un área tipo capital humano, de recursos humanos, que está identificando buenos elementos para que formen parte de la corporación policial,
pero no me está hablando de perfiles. No había en ese entonces cardex policial, es decir, un expediente que fuera midiendo en el tiempo todos los cursos que ha tomado y cómo han impactado en la función que cumple ese policía. Eso existe, por ejemplo, a nivel militar. Tú tienes una serie de rangos en la escala jerárquica y cada rango significa una serie de cumplimiento de ciertas facultades y obligaciones que debe cumplir con relación al puesto, y obviamente también todos los cursos que se van tomando y cómo eso va impactando en el ascenso en la escala jerárquica. Pues esto no existía dentro de la carrera policial y por eso la carrera policial estaba trunca, porque no estaban vinculadas a estas áreas. En suma, en términos reales, la reforma policial en México no generó una profesionalización, y una capacitación apegada a estándares y a mejores prácticas. ¿Por qué? Porque el desarrollo policial se encuentra atado al sistema de evaluaciones de control de confianza. No se desarrollaron estándares, hubieron 3 casos de actuación durante el sexenio de Calderón, que tuvo que ver con una insubordinación en Ciudad Juárez, un tiroteo, no el último, sino el antepenúltimo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el asesinato de un diplomático de Tres Marías y el aumento de denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Asuntos Internos, que fueron evidenciando la falta de apego a estándares de actuación policial. No me detengo mucho en estos casos, simplemente para estas preguntas que yo les pongo aquí son preguntas que yo me hice de investigación. Y una de las preguntas principales es: ¿la capacitación internacional entonces de la iniciativa Mérida incide o no incide? ¿O tiene un impacto o no en la reforma policial mexicana? Y la realidad es que faltan elementos de evidencia práctica. ¿Por qué? Porque la iniciativa Mérida se desplegó en muchas de las divisiones de la Policía Federal, no solamente en la parte de la profesionalización. Hubo principalmente, como les decía, en 2007 el presidente Calderón pide la solicitud al presidente Bush de tener un esquema de cooperación y de ayuda contra el crimen organizado. El plan de iniciativa Mérida iba a estar desplegado no solamente para México, sino también para América Central y posteriormente para el financiamiento de Haití y de República Dominicana. Básicamente, Iniciativa Mérida era un entrenamiento, era fondos para la capacitación y ayuda administrativa para las agencias de aplicación de la ley, es decir, no solamente Policía Federal, sino también incluía la entonces Procuraduría General de la República. Implicaba también la asistencia en especie o en forma de equipo y capacitación y colaboración técnica. Este equipo tuvo que ver con aviones, helicópteros, tanto para la Marina como para la Sedena, tanto también para la Policía Federal, y capacitación para estas 3 agencias que les estoy comentando. Básicamente fueron 2.400 millones en total de dólares desde 2007 hasta quizá un poquito más, casi llega a los 2.700 hasta el año 2017. Desde el año 2008, el año fiscal 2008, 2009 y 2010, básicamente fueron 1.400 millones de dólares, que era, aunque era insuficiente, aquí lo que destacan los autores es que nunca antes había habido este tipo de cooperación dentro de la relación bilateral. Entonces, en 2007 los fondos de asistencia contra la droga, el terrorismo y la seguridad fronteriza abarcaban el 64% del presupuesto. El segundo fondo estaba destinado para seguridad pública y agencias de law enforcement o de aplicación de la ley, para profesionalización y para tecnología en un 24%. Y el tercer fondo nos hablaba de una construcción de instituciones, o lo que se llamaba por parte de los norteamericanos the Institutional Capacity Building. Y la administración Obama habla por primera vez, que ustedes ya lo escucharon con el entendimiento bicentenario, de una responsabilidad compartida. Pues no es ninguna novedad. Lo que sí era novedad era que viniera Hillary Clinton, por primera vez una secretaria de Estado, a visitar una Secretaría de Seguridad Pública cuando estaba Genaro García Luna, y vino Hillary Clinton y habló por primera vez en el contexto de la relación bilateral de una responsabilidad compartida, sobre todo en los temas de trasiego, obviamente, de drogas. Evidentemente se reconocía por parte de Estados Unidos un tema de demanda,
y por parte de México, evidentemente, una parte de producción por parte de las organizaciones criminales de sustancias ilegales. La idea es la misma que hoy tenemos con el entendimiento bicentenario, que se abrieran canales para compartir inteligencia y que también se abrieran canales, sobre todo para que se fueran generando lazos confiables entre ambos países. Los 4 pilares en los que estuvo basado la iniciativa Mérida tuvieron que ver con desmantelar a las organizaciones criminales a través de la inteligencia compartida, incluyendo sus estructuras en México y su logística en los Estados Unidos. El fortalecimiento del Estado de Derecho, incluyendo a las policías, ministerios públicos, tribunales en México y reducir el uso de narcóticos en los Estados Unidos. El SAR antidrogas de ese entonces, que se llamaba Jill Curley-Coast, hablaba ya de un tema de prevención de la violencia y de enfocar el tema del consumo de drogas como un tema de salud pública. Y cuando hablamos, como ustedes saben y como han llevado las clases con el maestro Daniel, cuando hablamos de un enfoque de salud pública nos cambia completamente la visión, porque estamos hablando de un enfoque mucho menos punitivo y de un enfoque orientado hacia la prevención y atención, evidentemente, de los temas, atender las causas de la violencia, pero también los temas de prevención en el uso de los estupefacientes. Crear una frontera del siglo XXI que mejorara la seguridad mientras agilizaba el flujo de personas y productos. Pues obviamente no pensábamos ni corazón, ¿no? En estos años en que iba a haber una pandemia donde los temas fronterizos iban a cobrar evidentemente mucho mayor relevancia y donde también esto tuvo un impacto evidentemente para las organizaciones criminales para buscar nuevas rutas, ¿no? Internación de sus productos. Fortalecer las comunidades en conflicto, incluyendo la cooperación entre las ciudades de la frontera, pues también nada nuevo y también incluido dentro del proyecto bicentenario. Uno de los temas que yo estudié también tenía que ver con qué es lo que había reportado entonces respecto a si funcionaba la iniciativa Mérida o no. Tanto nuestra Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben es la Auditoría Fiscalizadora del Poder Legislativo, y su homólogo, digamos, es la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos, que es la Government Accountability Office de los Estados Unidos. Lo que decían los reportes, básicamente estadounidenses, en las visitas, porque además me tocó atender estas 2 visitas que hizo la GAO a México, es que había una evaluación básicamente cuantitativa en términos del número de cursos que se impartían por parte de las oficinas estadounidenses, del equipo que se daba y de los elementos de capacidades, pero no había otra vez algo que nos dijera en términos cualitativos si realmente estaba funcionando la iniciativa Mérida en la función militar o en la función policial. Es decir, no había ni siquiera establecidos indicadores ni impactos de métricas de medición para el tema de la iniciativa Mérida. Y esto se convirtió prácticamente en el centro de discusión de lo que impedía liberar los fondos en años sucesivos por parte del Congreso estadounidense para el tema de iniciativa Mérida. Básicamente su periodo más álgido lo tuvo durante el sexenio de Calderón y cuando entra Enrique Peña Nieto, básicamente iniciativa Mérida se traslada a las entidades federativas para operar de manera particular con el gobernador y para hacer programas de prevención, para hacer programas de fortalecimiento de instituciones, programas para capacitar policías en términos de primer respondiente, nada más. Entonces, aquí podríamos tomar lo que yo tomo como el libro que publiqué, que fue mi tesis doctoral, que el centro de la reforma policial básicamente fue el aumento de las capacidades técnicas y operativas, pero no la reforma democrática. Y es que en Estados Unidos tampoco el centro era traer la democracia a México. En términos reales, era un esquema sí asistencial, por supuesto, pero pues en buena medida tuvo un impacto, sobre todo de legitimación política, porque pues, el presidente y los presidentes que gozaron de esta ayuda, evidentemente se tomaban la foto con los agentes estadounidenses y con altos funcionarios, ¿no? Y hacían alarde de lo bien que lo estaba haciendo México en la relación bilateral. Lo que tenemos que entender de contexto es que en la relación bilateral, sobre todo
se los digo como internacionalista, la relación bilateral es como una ola, siempre va dependiendo, va un poco en función del estilo de los poderes ejecutivos que están en turno. Últimamente hemos tenido tensiones importantes, sobre todo en la administración de López Obrador, evidentemente por la detención de general Cienfuegos, está el tema de las visas, pero ojo, se habla ahora de un nuevo entendimiento bicentenario y de pronto sale hablando un alto funcionario en los Estados Unidos diciendo que ya se van a liberar visas para agentes de la DEA. El tema, para que me entiendan, de internación de agentes de la DEA en México es un tema muy delicado y aquí Alberto Reyes lo sabe, porque tiene que ver evidentemente con un tema de soberanía nacional que México, sobre todo en los años del PRI, construyó como narrativa, como un tema delicado y de tensión en la relación México-Estados Unidos, que no se fueran a internar ni que operaran aquí libremente los agentes norteamericanos sin permisos y que avisaran sobre todo al gobierno mexicano qué es lo que andaban haciendo. El asesinato de Kiki Camarena, pues obviamente generó una tensión importante, ustedes lo saben, en el gobierno y en las relaciones bilaterales. Y por eso es que el tema de los agentes de la DEA siempre se volvió un tema sensible. Por eso está ahorita en los medios de comunicación, pero tienen que saber a qué obedece ese discurso y qué se va a significar ahora en el entendimiento bicentenario, que yo en lo particular no veo nada nuevo y hasta que no veamos cómo bajan esas líneas estratégicas del entendimiento bicentenario que va a ser el 30 de enero, podremos entender si realmente se va a diferenciar sustantivamente de Iniciativa Mérida o si va a ser un nuevo Iniciativa Mérida Reloaded, pero con otro nombre, ¿no? Nada más. ¿Qué más? Bueno, aquí nada más para que vean los números, 2008 a 2014, 2.400 millones de dólares americanos. Capacitación, equipamiento y asistencia técnica de Iniciativa Mérida, 1.200.000 millones de dólares americanos, 2008 a 2014, 68.300 millones de dólares americanos, incluye seguridad pública. Es decir, por cada dólar de Iniciativa Mérida, México puso en realidad $13. Esto estamos hablando de uno de los presupuestos más numerosos de la historia de la seguridad de nuestro país, que es el del presidente Calderón. Y la otra es que, ¿qué pasaba con Iniciativa Mérida en términos de la implementación como política? Primero, el proceso era muy desordenado. A mí me tocó empezar a operarlo cuando había nada más 3 personas de Narcotics Affairs Section, que era la sección de asuntos antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Quiénes intervenían? Sobre todo intervenían no funcionarios en activo, sino funcionarios retirados de agencias como el FBI, como la CIA, y la cooperación para la parte de la profesionalización policial, pues estuvo cooperando Immigration and Customs Enforcement, las agencias de CBP, que es Customs and Border Protection, que tenían que ver con la seguridad fronteriza, y hubo una falta de alineación de los recursos, de los cursos en específico que necesitaba la policía, que ofertaban Iniciativa Mérida y todas las consultoras con el programa rector de profesionalización. Y en términos reales, la prioridad de México no estaba centrada en el desarrollo policial en los 3 niveles de gobierno, sino en la contención de las crisis en distintas regiones. Michoacán seguía siendo en ese entonces, y todavía 10 años después sigue siendo el ojo del huracán. Mataron no recuerdo cuántos fueron como 10 policías federales, los dejaron en una carretera desnudos y torturados. Fue una imagen de las más terribles que hay, seguramente ustedes conocen el caso, dado que estudian el tema también de seguridad. Entonces, simplemente para ir cerrando un poco y para abrir sesión de preguntas, el centro de la asistencia policial en términos de cooperación internacional para la seguridad pública, pues no era la creación de una policía democrática por parte de Iniciativa Mérida, sino aumentar las capacidades técnicas y operativas de la propia agencia. En realidad no hubieron indicadores de evaluación de la reforma policial. Sí fue una reforma histórica y acelerada todo lo que se hizo con Calderón. Sin embargo, en medio teníamos contextos de crisis territoriales y a través de Iniciativa Mérida entrega de equipos, como decía los Black Hawks, los helicópteros Bell y cursos impartidos.
La estrategia de la Policía Federal estaba ligada a las evaluaciones de control de confianza que no medían el desempeño también de la función policial, y en términos reales a la pregunta sobre si la profesionalización y la capacitación incidieron en un mejor desempeño de la Policía Federal, pues no, porque para eso tuvimos casos emblemáticos de los cuales no hablé hoy, quizá demos espacio en otra sesión, pero el tiempo ahorita premia. Quisiera dejar una media hora para discusión de temas con ustedes. Simplemente para cerrar, que en suma, hay una necesidad de legitimar el trabajo policial por irregularidad en las operaciones en las que hoy todavía hay. Evidentemente en México tenemos los peores índices de aprobación ciudadana de la policía. ¿Por qué? Por la parte de la conducta y por la parte del desempeño también de las policías como agencias. Han habido aumento de denuncias por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sobre todo ahora tenemos ya no policías federales involucrados en temas de trasiego de drogas, sino ahora militares. Entonces ahora es un tema sensible. El tema es que ahora, cuando teníamos Policía Federal, podíamos tener un área de asuntos internos, pero pues eran civiles. Hoy, ¿cómo vamos a hacer para tener mejor transparencia? Cuando la Guardia Nacional, en términos reales, te decía que iba a tener un mando civil con estructura militar, pero pues la seguridad hoy está militarizada. 3 casos en este sexenio demostraron la falta de evaluación de desempeño, de supervisión y de un sistema de rendición de cuentas que no estaba consolidado en la Policía Federal. Y en términos de la relación bilateral, como decía, en esta administración de López Obrador hemos tenido temas importantes. Siempre la relación con nuestro vecino del norte ha sido, no es novedad, es asimétrica e históricamente sensible, es una relación complejísima. Nada más no olviden que en noviembre de 2019 se pidió al interior de los Estados Unidos en el Congreso que se catalogara a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. En la frontera sur tenemos un frente abierto con el tema de las caravanas migrantes de Centroamérica y la contención por parte de la Guardia Nacional. Con el TEMEC, que es un tema comercial importantísimo, pues obviamente el tema de la pandemia nos afectó, se desbordaron 47.9 de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. Vinieron las elecciones en los Estados Unidos, vino una nueva administración con una agenda muy parecida, como estableciendo un paralelo, con una agenda prácticamente idéntica a la que estableció Hillary Clinton cuando estaba como titular del Departamento de Estado norteamericano, con el mismo enfoque de salud pública en la parte del tema de las drogas, con el tema de migratorio, con un enfoque importante para saber cuáles son la raíz y causa de la violencia, para establecer programas de consolidación institucional, programas específicamente para comunidades seleccionadas, y sobre todo para el tema, lo que es nuevo es el tema de la reducción de los homicidios, para ver qué estrategia es la que se va a implementar. Y repito, hasta el 30 de enero sabremos cuál es el quid y cómo van a bajar estas líneas estratégicas de este programa. Esta declaración conjunta lo que nos dice lo mismo: intervención en salud pública, comunidad segura, reducir homicidios, delitos de alto impacto, prevenir delincuencia fronteriza, modos de viaje y comercio. Es decir, no hay un solo tema que no se haya tratado en Iniciativa Mérida. Esto para entender la narrativa que se construyó cuando el canciller dijo: Iniciativa Mérida está muerta, porque antes las cosas se hicieron mal y ahora sí se van a hacer bien. Sí, claro, ahora que llegó él, ¿no? Entonces, simplemente para decir, vayamos, cuando ustedes hacen investigaciones sobre los temas que abordan con el maestro Daniel, vayan a los informes de la GAO, la Government and Accountability Office, porque sirven estos informes para tener la visión de cuál es el poder legislativo, cómo está creciendo su facultad de control de poder al Ejecutivo respecto a la liberación de fondos. Es decir, no solamente se queden con una visión, analicen todas las posiciones de todos los actores para tener miradas mucho más enriquecidas. Desmantele redes criminales, pues eso ya está en Iniciativa Mérida. Persiguiendo a personas vinculadas a financiamiento ilícito, también lavado de dinero. Esperemos hasta enero 30 de 2022 para tener otra conversación, para saber cuáles van a ser esas líneas estratégicas de acción de ese programa,
y ya me callo aquí, para ya, tenía estas otras, pero solamente para despedirme con este quote de esta frase de Mark Ongar, que nos dice: la seguridad ciudadana en América Latina revela formas fracturadas de la democracia en las últimas 2 décadas. Y dice, no solo es el nivel de poder de las agencias policiales lo que da forma a la democracia, sino su carácter, y ese carácter es incierto. Es decir, cuando tú no tienes predictibilidad en las formas de actuar de las agencias de aplicación de la ley, tienes una vulneración de la democracia. Las manifestaciones de poder que son peligrosas a la democracia no solo son regresiones al autoritarismo, sino fracasos para estabilizarse en formas coherentes y prácticas predecibles. Yo les doy las gracias por su atención y estoy atenta a todas las preguntas que ustedes gusten. Estoy a la hora. Lo primero que nada, muchísimas gracias, Magda. En verdad, fue una plática en verdad interesantísima. Esto nada más es una muestra de cuánto nos falta aún por investigar, qué tan importante es el tema de entender a la policía como institución, también entenderla evidentemente como los individuos, entender que también como académicos tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de hacer mejores preguntas, ser más críticos como lo mencionas, y ante todo, en verdad, espero que esta sea la primera vez que vienes a la UNAM, que no sea la última, que te podamos tener aquí de manera constante. En verdad me fascinó, en verdad me abrieron muchas más preguntas que yo mismo ni siquiera me había preguntado respecto justamente la iniciativa Mérida y evidentemente lo que viene, que es, parecería, ¿no? Iniciativa Mérida 2.0, pero con evidentemente una nueva carta, ¿no? Pero en verdad, muchísimas gracias, Magda. Al final esperaré ya, bueno, darte tu reconocimiento como se debe. Ahora me encantaría darle la palabra a Jen para que conduzca la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene una pregunta, solamente levante su mano en el Zoom y Jen les va a dar la palabra. Bueno, comenzamos contigo, Alexei. Fuiste el primero. Si quieres comenzar. La plática estuvo muy, muy buena. La verdad es que estoy hasta como todavía procesando y hubo como dos puntos que no sé si comprendí bien bueno, no me quedó claro y quería preguntarle, por un lado, si esta necesidad de coordinar a las policías en los 3 niveles mencionados no corre el riesgo de centralizar la cuestión de la policía o si por el contrario eso permite oportunidades en las cuales se manejen de una forma local. Y esto va en relación con mi segunda pregunta, porque mucho de lo que usted nos comentó iba sobre todo enfocado en la Policía Federal. Pero ¿qué pasa con el peso sobre todo de las policías municipales? Entonces es una pregunta muy, muy pertinente, muy relevante. Y mira, esto viene a ustedes que también estudian obviamente el tema de historia. Esto tiene que ver con la construcción de nuestro régimen federal, pero en términos reales somos centralistas. Somos centralistas porque si tú revisas cuáles son los esquemas de la administración pública federal del reparto de participaciones federales a nivel fiscal, no es lo mismo, evidentemente, lo que le toca a Oaxaca, y eso es el ciclo de reproducción de la pobreza, de lo que le toca a Oaxaca, de lo que le toca a Michoacán, de lo que le toca a Chiapas, de lo que le toca a Nuevo León y a Sonora, que son estados ricos del norte, que tienen muchísimos más recursos. Es decir, en términos reales y en términos históricos, tenemos la construcción de un régimen federal, pero somos centralistas. Y esto obedece cuestiones históricas, y bueno, no voy a entrar aquí en mucho detalle, hablaríamos mucho más de eso. Su profesor es experto en historia, pero basta echarse un clavado al siglo XIX para ver cómo funcionó este país y cómo se fue construyendo nuestro régimen. Y cuando hablamos de la política de seguridad de Calderón, fíjate lo interesante. Se quiso meter en un costal, es decir, a través de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un proceso de homologación y de entrada a una institución de seguridad de todas las fuerzas de seguridad, no solamente militares, sino también policías, con la misma ley, independientemente de las particularidades de la policía que tiene la de Mérida, o la de Cancún, o la de Sonora, o la de Tamaulipas, que son completamente distintas. Y tienes toda la razón en comentar esto, no pueden ser iguales.
no pueden ser iguales, y nuestra ley, al ser una ley general, pues es una ley que además donde la seguridad tiene concurrencia de facultades en los 3 niveles de gobierno. Es decir, están obligados a cumplirla como tal presidentes municipales, gobernadores y en este caso, pues, obviamente los titulares del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Federal. Entonces, tu pregunta se hace muy pertinente porque se reproduce ciclos donde había un tema diferenciado en términos de presupuesto, de lo que se otorgaba evidentemente un presupuesto oneroso, amplio, histórico, al sexenio de Felipe Calderón, a la entonces Policía Federal, que hoy ya no existe, y un presupuesto diferenciado a las policías estatales, ¿no? Porque no, los esquemas de reparto de recursos son distintos. Entonces, lo que ustedes como estudiosos de los temas de seguridad no pueden dejar de ver es cómo se reparten los recursos, nunca dejar de ver la variable del presupuesto, porque la variable del presupuesto te dice mucho para entender qué pasa con la seguridad y los recursos asignados. No es lo mismo lo que tiene asignado Chiapas que lo que tiene asignado Nuevo León con su fuerza civil. Los procesos de desarrollo de instituciones de seguridad son disímiles, además, en cada una de las entidades federativas y sus propias realidades también. Y entonces eso te habla de que el Poder Ejecutivo debería estar diseñando una política pública diferenciada en materia de seguridad, ya fuera por regiones o ya fuera por una realidad distinta. Es decir, yo no puedo tener la misma política para la Ciudad de México que para Tamaulipas. No es la misma violencia que en Reynosa, que la que tienes que los índices de seguridad de Tlaxcala. Son distintas realidades. Entonces, sí debe haber una política diferenciada y el tema de mucho de lo que se ha hablado a través de muchos expertos en seguridad es que justamente se metió en un mismo saco a través del centro, es decir, a través del presidente Calderón. Todos van a cumplir esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y entonces todos se tienen que adaptar a esta legislación independientemente de las realidades particulares que tengan. Muy pertinente y muy buena pregunta, porque es uno de los nodos principales en los que obstaculizan la efectividad de las políticas para resolución en materia de seguridad. Muchas gracias. Espero que haya quedado, que se haya clarificado un poco. Sí, muchísimas gracias, de verdad, pero muchísimas gracias. Adelante, ¿quién más? Perdón, me estoy conduciendo, perdón, Jen. No, no hay problema. Continúa, Eduardo, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que estuvo muy interesante. Yo estaba haciendo muchas notas. Y ya habíamos leído justamente su libro para una cosa de Iniciativa Mérida, un artículo que hicimos entre unos compañeros de la clase. Y pues estaba muy interesante. No he tenido la oportunidad de leerlo todo, pero la parte que leímos estuvo muy, muy interesante. Y yo tengo muchas preguntas y no voy a hacer todas porque pues me voy a acaparar la palabra, pero al principio usted mencionó nociones de Estado patrimonialista como una característica de la policía en México y de la seguridad. Entiendo que se relaciona directamente con el clientelismo, pero no sé si pudiese ahondar un poco más. La verdad es que soy muy fan de Weber y salta luego el concepto. Eh, Otra pregunta, siempre es un debate aquí en la clase sobre la militarización o no de la seguridad pública en México. Eh, Desde su punto de vista, me gustaría escuchar si Sí. existe o no. Eh, y bueno, ya una tercera ya para terminar. Este, ¿Usted considera que el combate al crimen organizado y a la ilegalidad tiene que pasar solamente por las policías y las corporaciones de seguridad? Mencionaba el ejemplo de Giuliani en Nueva York, y justamente me vino a la mente pues, esta teoría de la ventana rota y todo lo que hizo el gobierno neoyorquino y el alcalde para coadyuvar en el combate al crimen. También puede ser un ejemplo Coahuila con los Moreira y el combate a los Zetas y el apoyo empresarial sobre todo y de sociedad civil que se organizó para combatir el crimen organizado.
Y bueno, ya nada más eso, porque si no me van a correr de aquí. Muchas gracias. No pasa nada, Eduardo. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que dices yo lo que digo es, el tema de la inseguridad, lo que tienes en las entidades federativas son pues, estados patrimonialistas. La policía, durante los 71 años de gobierno del PRI, fue funcional al régimen porque era parte de su apoyo político, ¿no? Cuando tú ves las arbitrariedades, por ejemplo, en este documental de cómo operaba la DFS, y esto que esa era una policía de élite, pues estás hablando de que el régimen podía disponer de la policía a placer, así como de sus servicios de inteligencia, sin tener un esquema de controles. Es decir, la inteligencia estaba, por ejemplo, hay una película muy interesante que ustedes deben ver que se llama Secretos de Estado, que es con Keira Knightley, y que justamente refleja esa línea delgada que hay entre si la policía o la inteligencia o las fuerzas de seguridad deben ser utilizadas para asuntos personales o para el bien común y para los ciudadanos, que es lo que deberían tener en términos reales en la democracia, ¿no? Esa línea tan delgada, Fox decía, yo voy a desaparecer el CISEN porque no sirve para nada. Cuando vio que sí iba a ser funcional y que a lo mejor le iba a servir de algo, dijo, no, mejor, sí, mejor lo dejamos, ¿para qué lo desaparezco? ¿No? Entonces, por eso hablo de que básicamente las lógicas en muchos estados, en sus campañas, en la violencia que tenemos ahora en las elecciones, en la sangre que está corriendo ahora. Antes el problema era cómo los partidos tienen equidad a financiamiento ordinario, cómo le hacemos para que tengan igualdad de espacios en los medios de comunicación, para que sea democrático el asunto. Ahora es, ¿cómo hacemos para que no los maten? Porque ahora resulta, y el problema es que los tentáculos del dinero, de la corrupción y del dinero sobre todo que proviene del crimen organizado que financia la política, los tentáculos llegan hasta donde no nos imaginamos. Y por eso es que hoy tenemos elecciones cada vez más violentas. Estamos teniendo el día de ayer, ahora noticias en los medios de comunicación como si esto fuera Colombia. Explotan 2 coches bomba porque resulta que van a rescatar a un penal, un grupo de crimen organizado a una persona que estaba ahí recluida. ¿Cómo que coches bomba? Acaba de explotó también uno este año en Chiapas. Es decir, y dicho por expertos, el tema de los coches bomba es preocupante porque no es, eso tiene un nivel de sofisticación y de técnica importante hacer explotar un auto. Y eso habla entonces de que hay un conocimiento y personas quizá que ni nos imaginamos con un nivel de sofisticación del crimen, drones que tiran helicópteros, armas de alto poder, que es preocupante hasta dónde está llegando el tema de la violencia en el país con relación al tema 1. Se me olvidó la segunda pregunta, me vas a tener que recordar. Era sobre la militarización, pero si quiere contársela, está muy bien. Encantada de contestarla. Como estudiosa y como preocupada por el tema de las policías y la edificación de policías democráticas en el país, sí creo que un régimen democrático debe disponer de una policía. El problema es es mucho más atractivo para un poder ejecutivo disponer de la institución militar, que es la que está en las encuestas de Mitofsky, el número 1 en términos de confianza, que disponer de las policías que están en el antepenúltimo, porque en el último está el poder legislativo con los diputados y los senadores. 2, las policías están en crisis, ya estaban en crisis, y había una edificación que se quiso hacer con Calderón de una policía más profesionalizada, nunca se destinaron esos recursos, era una policía justamente destinada a federal a atender delitos de alto impacto. Sin embargo, pues tienes un problema porque si el delito se comete en Tlaxcala, los delitos del foro común acaban impactando con, es decir, el sistema de justicia que se va a enfrentar ese delito del foro común acaba siendo el propio sistema del propio Estado y acaba
alguien que está haciendo trata de personas amparándose, ¿no? Que era mucho de lo que sucedía en los operativos que me contaban la Policía Federal. Entonces, me parece que el tema de la militarización es delicado, por supuesto que es delicado, como tema democrático, es decir, yo no puedo llegar como presidente para decir, nos va a ayudar la Guardia Nacional, pero va a haber un mando civil, ustedes no se preocupen. Y luego, años después digo, no, espérense, la Guardia Nacional sí va a formar la tercera pata de Sedena. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la democracia? Son severas, pero también una tesis importante que estaba escuchando en fuerzas militares, que a mí me dejó pensando mucho, y que se las comparto para que también nos deje pensando, nos falta reconocer a los mexicanos que estamos en guerra. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Porque si tenemos estos niveles de violencia exacerbada, ¿por qué entonces, si vamos a disponer de las fuerzas militares, no vamos a tener una verdadera estrategia de pacificación? Y entonces sí, ahora sí, entremos a discutir si estamos en guerra o no estamos en guerra. ¿Por qué hay territorios a donde no puede entrar ni la Guardia Nacional? Es decir, el tema de la territorialidad nos abre un tema de estudio importante y desafíos de quién controla los territorios en México. Un tema de seguridad nacional, que aquí Alberto nos podría decir cuál es su opinión, pero es un tema que pongo sobre la mesa porque nos abre otras vetas para hacernos esas preguntas. Desde el punto de vista de decir, me encanta que participen los militares en la seguridad pública, no es lo que debería ser, pero no es la democracia del Reino Unido, o sea, impensable en Estados Unidos, impensable, pero en América Latina tenemos otra realidad. Por eso va la pregunta, ¿no será que estamos verdaderamente en guerra en algunos territorios y que no se puede más que con los militares? Entonces, ¿por qué no hay un plan de regreso a los cuarteles? ¿Por qué no se hacen las cosas ordenadas? Es decir, hay que fomentar las discusiones y esas discusiones van a venir por parte de ustedes. Ustedes son futuros líderes de este país, futuros funcionarios de este país, y son el 2.1% de la población que tuvo acceso a la universidad, de los 128 millones de habitantes. Por lo tanto, tienen una responsabilidad y una obligación de seguir estudiando y poner los temas sobre la mesa. Desde la trinchera que quieren, si quieren ser diputados, senadores, pero pónganlos. Vamos a abrir las discusiones y las preguntas, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Carmen Salinas está en coma, pero no era el más alto nivel de discusión que teníamos en el país. ¿Alguna otra pregunta que me pendiente? Bueno, sí tenía otra, pero mejor ya dejo que, que los demás compañeros hablen. Muchas gracias, doctora. Okay. Ameyali, sí. Sí, puedes continuar, Ameyali. Les recuerdo que si alguien tiene que irse a las 6, puede hacerlo. Los que nos puedan seguir acompañando, por favor, háganlo. Adelante, Ameyali. Vale, buenas tardes. Ahora sí, pues, igual, al igual que mis demás compañeros, pues gracias por la plática. No estoy tan con estos temas, así que ahorita el haber escuchado la plática sí fue como un wow. Creo que tendría que ponerme a investigar más de esas cosas, ¿no? Bueno, a mí me vinieron dos preguntas a la mente, pero voy a sacrificar una por otra. La primera es, probablemente no viene tanto al caso, pero respecto a lo de que estaba hablando de usted de que sigue habiendo desconfianza de parte de la población respecto de la policía y bueno, no creo que eso cambie durante un tiempo cercano, pero ¿ha habido algún esfuerzo por incorporar? Yo que sé, se me ocurre que la población si se incorporara un poco más hacia la que es la labor del policía un poco, pues a lo mejor podría funcionar más como para ganarse la confianza. Entonces, ¿ha habido algún esfuerzo para intentarlo o para que conozcan apropiadamente en qué consisten cosas como por ejemplo esto de la iniciativa Mérida o podría ayudar en algún caso? Esa es una.
Y la segunda fue, usted habló bueno, les viene a colación de lo que dijo el compañero sobre el terrorismo, o lo que usted dijo sobre el terrorismo, y me surgió así de repente la duda, y es que hasta qué punto sería un desastre el que se reclasificaran esta clase de delitos como terrorismo, ya como usted señaló que ya se había sugerido. Y pues ya, gracias. Ya, con relación a lo de terrorismo, a calificarlos como terroristas, tiene toda una parte de derecho internacional que podemos hacer otra conferencia, pero para que la conteste un abogado y las implicaciones que eso tendría, ¿no? En términos de derecho internacional y de cómo se procesarían los delitos y la posible, yo lo que escuchaba era que eso podría abrir la puerta para una intervención, para nosotros es un tema súper sensible, dado que perdimos más de la mitad de nuestro territorio históricamente con los Estados Unidos. Entonces, o para tener un nivel de cooperación mucho más amplio en Colombia. Porque, por ejemplo, el Plan Colombia, que es algo que ustedes tienen que leer y analizar también con los estudiosos de temas de la seguridad, es un tema donde Colombia no tiene los issues que tenemos los mexicanos con el tema de oficinas. Hay oficinas enteras, hay edificios, entran y salen de las instalaciones de seguridad, tienen conversaciones y diálogos de alto nivel, funcionarios colombianos y funcionarios estadounidenses. Pero pues, con México tenemos una extrasensibilidad de cuestiones históricas también. En términos de lo que comentas de la policía, si han habido algunos esfuerzos, si entendí bien, Miguel, y corrígeme si entendí bien o mal tu pregunta, como para explicarles a ellos el tema de la iniciativa Mérida, ¿me entendí? O algún esfuerzo como para que se confíe más en la policía. Sí, un poco como acercar a la policía a la población, un poco como para recuperar, aunque sea la confianza respecto a ello. Claro, es que eso parte de la cultura de la legalidad, parte de que los mexicanos tengamos una sociedad civil mucho más consolidada. Yo no sé la opinión que ustedes tengan de la sociedad civil en México, pero obviamente los estudiosos, los politólogos, la ubican prácticamente en su nacimiento de 1985, con el temblor. Y a partir de ahí se empiezan a crear lazos, capital social en la propia sociedad para empezar a crear organizaciones. Pero en términos reales, la sociedad civil, yo no la veo consolidada, veo más élites con sus organizaciones ejerciendo o legitimando algunas políticas, pero no necesariamente una organización, una civil organizada, consolidada y fuerte. Hay algunas organizaciones que sí merecen todo el respeto, pero otras que son francamente, pues, sobre todo en seguridad, que tienen todavía áreas de oportunidad importantes. Mira, con relación a lo de y volviendo un poco a la pregunta de los policías, de entrada, tú ya estás planteando en la pregunta que son un sector aparte, porque sabes que no están integrados a la sociedad. Yo no sé si aquí entre nuestros integrantes de aquí de este salón haya alguien que sea policía. Pero para contarte una anécdota que me sucedió en una clase que di en una institución donde obviamente tenía como alumnos policías, militares, etc. Resulta que a una señora se le ocurre decir, es que imagínense, mi empleada doméstica hasta se va a ir de policía. Tú no sabes la reacción que eso generó. Y esto nos habla de procesos históricos no resueltos con los mexicanos y de un tema de que los policías, una, están discriminados y la otra se sintió aludido y dijo, oiga, qué mal comentario, qué clase de comentario es ese. Ser policía es un honor y es una profesión como ser enfermera o ser doctor, ¿no? Pero el tema, y ahí los invito y les voy a mandar las lecturas, se los prometo con la mente de Elena Saola, caen los 20 hasta que ustedes piensan si ustedes se casarían con un policía o no, y si tendrían un novio policía o una novia policía. Porque desde
nuestra propia discriminación y nuestro racismo invisible que existe en México, no lo tomamos en cuenta en los policías. Por supuesto que hay policías buenos, pero también hay policías malos, como hay en todas las profesiones, pero tienen un estigma, están estigmatizados y discriminados. Y eso tenemos que abrir la discusión para que se vea de esa manera, porque eso es lo que viven. A un niño le preguntas, va al kinder y le dicen, oye, tu papá es policía, sí. Oye, ¿y roba a tu papá? Eso es lo primero que le preguntan a sus amigos, a un niño. Entonces, ¿cómo crece ese niño también? O sea, es decir, nunca volteamos la mirada, pensamos que la resolución del problema de policía, como ahorita me lo acabo de preguntar, oye, ¿se han hecho programas para que se integren? Pues empecemos por integrarnos nosotros. Empecemos también por pensar y reflexionar sobre el tema un poco a fondo, como decía, es un tema de cultura de legalidad, es un tema que tiene que venir de concientización desde instituciones académicas, formación, de las propias policías, organizaciones, sociedad civil, todos los actores de la sociedad, porque sí son un sector aparte, igual que los militares. Bueno, ya. Siguiente pregunta, porque ya también nos vamos a seguir hablando. Claro que sí, Ángel, ¿podrías abrir tu micrófono? Gracias, Jen. Hola, doctora Alcocer. Hola a todos. Una disculpa por la cámara. Bueno, yo soy colega profesor, colega del profesor Daniel. Yo estoy acá en Mérida, Yucatán, pero me invitó y le agradezco generosamente que me haya dado la oportunidad, porque la verdad es que yo también estoy muy interesado, agradecido por la plática, por la exposición, por dicho. Y a mí me surgen varias preguntas, pero me voy a centrar en una, sobre todo cuando mencionaba o sea, con estas discusiones sobre la militarización y sobre el uso político que se le ha dado a la policía en el esquema de control de los 71 años del Priato, y la forma en cómo se observa hoy, ¿no? Y sobre todo lo que decía de cómo la prensa, los medios de comunicación pintan, ¿no? El trabajo de la policía. A mí me surge una pregunta, me gustaría saber su percepción sobre esto. La idea de la paradoja de la represión, ¿no? O sea, la policía es uno de los brazos armados del Estado para reprimir, ¿no? Y reprimirlo viéndolo no como un elemento negativo, sino como un acto que es facultad del Estado, ¿no? Y que tiene un objetivo social específico. Pero dada esa historia política de control político, de uso político de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, pues ahora tenemos esta lógica de que si el policía de repente se aparece, hasta ya lo veo feo, ¿no? Se rompe la idea de la dignidad de la policía de barrio, se rompe la idea del valor de la cercanía policial, etcétera. ¿Cómo, desde su perspectiva, cómo afecta esta percepción, ¿no? Que tenemos hoy de la policía en general, ¿no? A esta idea de la represión, ¿no? ¿Cómo recomponerlo? Si es necesario trabajar en recomponer la idea de la represión, o mejor transitar hacia otro esquema. ¿Cuál sería su opinión? Esa es una pregunta súper, es muy buena, pero también es compleja de tener como una respuesta unívoca, ¿no? Pues no, sí, son instituciones de control social, las policías son eso, para eso están, ¿no? Para el control social. Sin embargo, tenemos que partir de crear la concientización contando las historias malas, pero también las buenas, porque de lo bueno nunca se habla. De las policías, cuando hay un escándalo, salen a la vista y a la luz pública y se explotan hasta más de poder en los medios de comunicación las malas historias, pero las buenas no se cuentan. Y me parece que sí hay gente que es honesta, pero esto viene también de origen, porque cuando yo leía, por ejemplo, que en Inglaterra siempre ha habido un debate, y todavía está, ni siquiera la policía era considerada como una profesión, sino como un oficio. Pues de ahí, con eso partes de entrada para decir, entonces, ¿qué es ser policía? Y en cada país tiene valores y concepciones distintas, porque dicen que la policía es el espejo de la sociedad. En Inglaterra dicen la policía metropolitana es la reina caminando en la calle, es decir, es impecable,
y es como es la sociedad, y son los años que tienen, que se ven reflejados en la consolidación institucional. No sé si es parte de la normalización de la violencia la que ya tenemos los mexicanos, pero en el Estado de México se han matado más de 15 policías investigadores. Y eso es dramático. Eso es dramático, lo sabe Alberto, que también está levantando la mano. En Arenillas este año perdieron la vida 15 policías investigadores. Entonces, de eso sale un día en la prensa y después se olvida y siguen saliendo cosas que se identifican también desde parte de la academia de muchos juristas como a nivel despectivo, ¿no? Sobre todo para decir los policías, ¿no? O sea, que yo no aguanto que se hable de esa manera de nadie. Entonces, me parece que es que gran parte tiene que ver con darles una vida digna a los policías, aunque un policía, si quieres que sea policía, pues ofrécele que tenga equipamiento, como le ofrecerías a cualquier otro servidor público, que tenga su computadora, su secretaria, si es, qué sé yo, un jefe de departamento, un director general adjunto. Pero los policías ganan mucho o ganan lo justo, digamos, en Nuevo León, ganarían 15,000 pesos libres, pero ganan en Tlaxcala 7,000 pesos al mes. Entonces, tienes un candado también, no solamente salarial, sino en términos de que la gente que hoy no tiene trabajo se incorpora a policía porque saben que los van a aceptar. Y luego tienes un alto nivel de rotación en la organización, cada 3 años aproximadamente están cambiando las fuerzas. Entonces, me parece que los cambios no van en una sola línea, tienen que ser una política integral, con esquemas de rendición de cuentas, donde respondan por su conducta, pero si no empezamos a poner los temas en discusión como política pública y como diseño al interior de la propia organización, pues nunca se va a hacer, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es concientizar que al policía se le debe juzgar, que no debe haber preferencias de nadie, ¿no? Es más, te diría que la propia discusión que hay ahorita sobre qué es lo que está pasando en la Fiscalía General de la República, la manera en que está actuando el fiscal, lo que está sucediendo con los casos, pues también hay una parte como personal que no está obedeciendo a lo que debería ser un fiscal en un contexto democrático, ¿no? Entonces, me parece que sí necesitamos transitar por la aplicación de los estándares, pero sobre todo por ofrecer que ser policía en el Estado mexicano sea una opción de vida y no un trabajito nada más para 2 años y que haya un reconocimiento del valor que tienen en la sociedad. Eso es lo que me parece importante. Muchísimas gracias, en verdad, Magda, de todo corazón, otra vez. Miles de gracias por tu tiempo, evidentemente por la exposición, por los temas, por todas las preguntas que nos dejas. Intento, ante todo, por ejemplo, en la clase, hacerles cuando vemos la militarización, ¿por qué seguimos hablando de que son cuestiones de problema de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está nuestro tema como académicos sobre la policía municipal? ¿Dónde está, evidentemente, nuestro sistema funcional justamente de policías? Tenemos muchísimo, muchísimo por trabajar y en verdad creo que tu exposición ha sido muy clara. En verdad nos abre un mar de preguntas. Ojalá que también nos salgan un montón de caminos nuevos de investigación que podamos aprovechar, evidentemente, desde la UNAM y también desde la Universidad Anáhuac. Pero bueno, Magda, por favor, le pediría a todos y a todas que me acompañen en su botón de reacción. Hay unas palmas, porque unos merecidísimos aplausos para la doctora Alcocer. En verdad, Magda, esta espero que sea una invitación que dure toda la vida y que la UNAM, en verdad te lo digo, se vuelva tu segunda casa. Eso espero también. Muchas gracias por la invitación y estoy de verdad a sus órdenes. Voy a mandar a Daniel, le mando la bibliografía extra que tengo para libros y cosas. Daniel les va a pasar mi correo. Siéntase con la libertad de escribirme para contactarme y en lo que yo pueda ayudarlos, será un honor de verdad todo esto. Un abrazo Muchísimas gracias. a todos y todo lo mejor. Muchísimas gracias, Magda. Quédense muy bien.